Hola, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Les saluda Raquel Herrera Reina de Iglesia Restauración en Cristo, nuevamente aquí a cargo de llevar el mensaje de este día, por lo cual estoy inmensamente agradecida por ese privilegio que yo sé que es Dios quien lo pone en el corazón de mi pastor Juan Hernández, a quien también le agradezco darme esta oportunidad. Esta tarde les quiero compartir un mensaje el cual he titulado No dé paso en falso. Se lo repito, no dé paso en falso, para lo cual vamos a leer en Mateo 14 del 22 al 33. Así rapidito le vamos a dar lectura. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Enseguida Jesús vio a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. El 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor y Padre, venimos delante de ti, clamando, Señor, que la palabra que en este momento se va a dar, venga, Señor, directamente de tu Espíritu. No permitas que ninguna carne se interponga, Jesús, en el mensaje que tú ya tienes preparado para este día. Te agradecemos, te alabamos, te damos gloria, Padre, porque tú te la mereces. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Estos versículos, hermanos, amigos, oyentes, relatan un episodio posterior al milagro de cuando Jesús alimentó a los 5,000. En esta parte ya Jesús se había ido digamos como a descansar, reflexionar y orar después de dicho milagro o de dicho suceso. Por otro lado estaban ya los apóstoles, quienes se sentían ya cansados, pues me imagino yo que ese evento anterior ha de haber sido un poco como extenuante, podría decirse, un poco cansado, un poco agitado. Y pues la historia en sí empieza relatando pues de que el Señor los envía para la barca, Él se va a orar, luego regresa y de repente pues los que estaban en la barca lo miran caminando sobre el agua. En esta historia, que es muy conocida y muy estudiada por muchos, hemos escuchado muchos mensajes acerca de ese suceso cuando Pedro no intenta, más bien lo hace, cuando Pedro también camina sobre el agua, porque el que Jesucristo caminara sobre el agua es un hecho sorprendente, pero era de esperarse sabiendo todos los milagros que él había suscitado, que él había hecho. Pero en este caso, Pedro imita lo que mira que Jesús hace.
esta historia, hermanos, o no es anécdota, porque fue un suceso real. Este suceso yo lo divido en dos partes para este mensaje. En la primera parte yo le he puesto espectador o actor. ¿Es usted de los que se sale del barco o es de los que se queda solo viendo? ¿Por qué me venía a mi cabeza acerca de esto? Posiblemente usted ha escuchado ese mensaje en diferentes predicadores y a lo mejor con diferentes direcciones, pero yo le quería dar este enfoque. Primeramente, quiero saber, o más bien hágase una pregunta a usted. ¿A usted le gusta nada más mirar o también le gusta ser parte de? Ese es un aspecto muy importante de esta historia, porque aquí vemos dos tipos de personajes. Vemos el que cree en su creador y salvador y lo imita y sabe que es capaz de hacer las cosas en el nombre de él. Y vemos a otro personaje que simple y sencillamente se queda observando. Sabemos que ese personaje que en esta ocasión imita o trata de hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo es Pedro. Lastimosamente, muchos llevamos años dentro de la vida cristiana simplemente viendo lo que Jesucristo hace en la vida de los demás. Y pensamos que eso está reservado solo para ciertas personas, solo para cierto tipo de personas. Creemos que no estamos en ese nivel de poder recibir lo que Dios hace en otros. Pero ¿no será acaso que estamos siendo simplemente un poco conformistas y no nos atrevemos a dar ese paso más a fin de poder lograr alcanzar esa conexión? Porque me imagino que eso es una cuestión de confianza. Yo me imagino a Pedro tomando la decisión así espontánea, sin pensarlo, decir, o sea, tú lo estás haciendo y yo lo quiero hacer, yo quiero sentir eso que tú estás sintiendo. Me imagino, pues no lo dice y no lo describe así la palabra, pero pasa que vemos cosas grandes que suceden en otros, pero no somos capaces nosotros de decir, bueno, si lo hizo ahí, lo puede hacer conmigo. Y para esto yo le voy a dar un poquito, porque no muy profundo, que analicemos un poco la personalidad y el carácter de Pedro. Mire, Pedro nos describe la palabra como una persona impulsiva. En Mateo 14:28, en donde acabamos de leer, vemos cuando él le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Eso lo hizo por impulso. Pero a la vez también estamos frente a una persona que también tiene sus propios temores. Luego lo vemos en Mateo 14:30, donde dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo, dice. Y comenzó, dice, a hundirse porque el temor lo estaba llevando, me imagino, a ponerse nervioso y desconcentrarse de lo que estaba haciendo. También vemos cuando Pedro niega a Jesús en Mateo 26, del 69 al 74. O sea, una persona que padecía de angustia, de miedo, como muchos de nosotros. Luego vemos que también era un personaje que tenía un temperamento colérico, dicen los estudiosos. En Juan 18:10 vemos que pues Pedro es el que saca la espada e hirió, dice, al siervo del sumo sacerdote cuando Jesús iba a ser aprendido, ¿verdad? O sea, actuaba por impulso como muchos de nosotros. No obstante, también vemos en él un personaje que es compasivo. Cuando después de haber negado a Jesucristo, dice en Mateo 26:75 que lloró amargamente de lo que había hecho. O sea, sentía lo que había hecho, sentía que había fallado. Y de esas características también usted y yo estamos hechos. Ahora bien, también vemos otra característica importante de Pedro, que era un personaje perspicaz. ¿Por qué digo perspicaz?
Lo digo porque si usted se va a Mateo 16:16, cuando Jesús les hace la pregunta, ¿verdad? Y les dice a los discípulos y a los que están ahí alrededor, les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso lo vemos en Mateo 16:16. Sin embargo, Pedro es el único que le responde le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo cual Jesús le dice en el 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, le dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, le dice, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que él tenía la capacidad, o tenía más bien la sabiduría de lo alto. Por eso es que se dice, o más bien lo describen los estudiosos, como un personaje perspicaz, pero a la vez cometía errores como usted y yo. De repente, mucha sabiduría, pero de repente le fallaba, como cuando trató de persuadir a Jesús de que se entregara para ser crucificado, porque pareciera que hasta ese momento él no entendía el plan perfecto que era el de que Jesucristo iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Y eso se lo estaba acabando de decir el maestro delante en Mateo 16 del 21 al 23. Vemos cuando Jesús les está diciendo lo que tiene que suceder y él dice, no lo hagas, ten compasión de ti, le dice. Y ahí vemos la frase muy conocida cuando le dice, apártate de mí, Satanás, porque él no había entendido todavía. O sea, era un personaje inteligente, pero cometía errores como usted y como yo. De repente, como decimos, se nos chipotean ciertas cosas. Otra característica que describen los estudiosos es que era un personaje valiente y firme. Después de Pentecostés lo vemos en Hechos 5:27 al 30, donde se describe lo que es la persecución de Juan y Pedro, siendo que responde ante el concilio y dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. A él no le importaba ya en ese momento que perder su vida con tal de seguir obedeciendo o seguir haciendo lo que se le había ordenado. Entonces, cuando nosotros vemos toda esa cantidad de características, que era impulsivo, que a la vez también de repente le ganaba la cobardía, vemos que era de un temperamento colérico. Yo no sé cuántos se sienten identificados, porque yo me siento completamente identificado en esa característica. Era colérico, dice, de temperamento colérico, pero a la vez era compasivo. Se dice que era perspicaz, pero a la vez de repente se le, como decimos, ¿verdad? Se daba un tropezón y tanta inteligencia, pero en ese momento le fallaba. Y a la vez también era un hombre valiente y firme de lo que ya él había recibido del Señor Jesucristo. Cuando yo les estoy dando todo, o la razón por la cual yo les estoy describiendo todo este tipo de características, es porque ya dejemos de pensar, dejemos de decir, es que con ella o con él sí suceden esas cosas, ese tipo de milagros, porque esa persona está entregada, porque esa persona no sé qué. Mire, el entregarse a Dios, el tener una vida cristiana buena, no hay nada de malo en eso, pero no nos pongamos como que nosotros nunca vamos a poder alcanzar eso. Yo solamente me voy a quedar aquí en la barca viendo que Pedro sí camina y que sí el Señor lo rescata, que sí el Señor porque con él sí puede, pero conmigo no. Dejémonos, saquémonos eso. Pedro tenía tantas cosas en su personalidad muy parecidas a las suyas y a la mía. Y aún así, el Señor le había dado la capacidad de hacer tantas cosas. Esa conexión que ese día tuvo con Jesucristo, imagino que fue grande, porque ninguno de los que estaban ahí la tuvo. Ninguno tuvo la capacidad de levantarse y decir, Señor, yo quiero ir contigo. Imagínense que cuando la habilidad que Pedro tenía en ese momento, un poco osado de decir, mira, si tú eres, le dice en el 28, si tú eres, dice, Señor, si eres tú, dice, manda que yo, le dice, vaya a ti sobre las aguas, le dice. Osado. Él sabía que el que estaba enfrente de él era su maestro, si no, él no hubiera podido caminar, porque el 29 nos dice claramente que él caminó, él no se paró y se hundió, él caminó. ¿Por qué? Porque en ese momento su fe estaba activa, su fe estaba en el que estaba frente de él. Y mire, pasa muy seguido que de repente usted
Usted y yo hemos experimentado cosas grandes en la vida de nosotros. Hemos visto maravillas que el Señor ha hecho con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros parientes, familiares, amigos, lo que sea. Y aún así nosotros muchas veces tendemos a caer, tendemos a hundirnos. Yo les voy a comentar así rapidito. Yo hace una semana yo les decía acerca del testimonio de mi hijo, de cómo el Señor nos trajo a esta vida que ahora tenemos con mi esposo y las maravillas que vimos que el Señor obró en la vida de nuestro hijo. Esas maravillas, yo decía, yo no puede haber algo que me pueda hacer dudar del poder de Dios. Pero hace aproximadamente un año, mi niña tuvo lo que fue una convulsión por calentura, por temperatura en una madrugada. No recuerdo qué fecha exactamente, pero yo recuerdo que cuando mi esposo se levantó, la vio y me dijo, Abby no está reaccionando. Dios mío, en ese momento se me olvidó que yo era cristiana, en ese momento se me olvidó que existe la oración, en ese momento se me olvidó todo. Yo me tiré de la cama, la saco a mi hija, la pongo en el agua, la llevo nuevamente al cuarto. Mi hija literalmente era como una bolsa que se tira y que no tiene peso, completamente desvanecida. Y yo sentía que ella se estaba muriendo. Mire, yo en ese momento no me recordé para nada de todo lo que el Señor había hecho en la vida de mi hijo, en la vida mía, en la vida de mi esposo. Solamente me concentré en esa situación y yo le digo, hasta el día de hoy yo le pido perdón a Dios por haberme desenfocado de lo que Él ya me había mostrado. En ese momento yo me sentía que me hundía. Llamamos al 911. Mi esposo me dijo, salite, porque me miraba tan mal y yo iba caminando fuera de mi casa y yo solo pensaba, mi niña, si a mi niña se le pasa algo, yo me muero. No clamé porque me desenfoqué. Y con este testimonio, hermana, yo doy paso a la segunda parte de lo que yo puse o cómo dividí yo ese mensaje. Yo le titulé a la segunda parte, no dé paso en falso. Sucede muchas veces que nosotros de alguna o de otra manera, cuando conocemos o venimos a los pies de Jesucristo, hay algo que nos gana en nuestro corazón y nos sentimos que no hay nada que nos pueda derribar. Pero con el pasar del tiempo, con el pasar de los días, vienen las pruebas, vienen las dificultades y es donde en verdad vamos a mantenernos caminando sobre las aguas o nos vamos a hundir como le pasó a Pedro en ese momento. Yo lastimosamente le puedo decir, en ese momento que pasó lo de mi hija, yo me hundí porque yo vi la tempestad. Yo no vi al que estaba enfrente de mí, que me estaba dando su mano y me decía, mira, clámame que yo aquí estoy, yo puedo seguir, yo puedo darle a tu hija en este momento que se levante sin necesidad de que llame al doctor ni nada. No lo vi. Y pasa porque en la historia, si usted se fija bien, ¿qué hizo que el apóstol Pedro se hundiera? Mire, lo que dice el versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y es que mire, ¿quién no se va a querer hundir viendo que su hija de 1 año y medio está desvanecida y pareciera que hasta ni respira? Yo pienso que cualquier padre me va a entender, cualquier madre de familia me entendería esa situación. Entonces dice que comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Por lo menos él hizo eso en ese momento. Sálvame, le dice, porque sentía que ya se estaba hundiendo. ¿Y sabe por qué se hundió? Porque él se desenfocó. Si usted regresa al inicio de la historia no dice de que todo estaba tranquilo. Desde el inicio de la historia, en el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio, dice, del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es decir, que el viento y la tempestad ya estaban desde antes de que este hecho sucediera. Y así nos pasa lastimosamente a muchos. Ya hemos visto la tempestad, hemos visto la circunstancia. El Señor nos hace caminar sobre las aguas, nos hace caminar sobre el fuego y nos saca adelante, nos saca en victoria. Pero de repente algo así pequeñito nos distrae, nos desenfoca de lo que es este caminar, de lo que es
de lo que es nuestro punto, que ese es nuestro Señor Jesucristo. A veces cosas tan sencillas, hermanos, como, o amigos, como el no prestar atención de leer la palabra, el no dedicar un tiempo de oración. A veces una cosa tan sencilla como estar viendo el teléfono, redes sociales, cosas que no nos edifican, nos desenfocan. Muchas veces olvidamos realmente las promesas que Dios tiene para sus hijos. Él nos dice que Él nos va a cuidar, que Él nos va a proteger, que dice que aunque tu madre te dejara con todo eso, dice, Él nos va a recoger. Y se nos olvida que Él es el hacedor de maravillas. Si usted lee la palabra detenidamente, se da cuenta de algo. Pedro conocía al Señor Jesucristo, conocía de su poder. Hasta esa fecha habían sido muchos los milagros que él había sido testigo. Pero ese día se desenfocó y eso lo hizo caer. Eso lo hizo caer. Y ya con esto voy a concluir. Y le digo, yo no sé usted cuántos años lleva de vida cristiana. O a lo mejor usted ni siquiera se ha metido porque por alguna u otra razón no ha querido. Pero yo no creo que en toda su vida usted no haya presenciado un hecho grande que lo haya querido motivar a seguir una vida en Cristo. Pero por una o por otra razón llegó el desánimo. Por una o por otra razón usted tomó una dirección diferente. Muchos a lo mejor tuvimos mucho tiempo nuestra mirada puesta en Dios, pero se quitó. Posiblemente por una desilusión, posiblemente por una pérdida familiar, posiblemente por un dolor, posiblemente por una palabra, posiblemente por un problema que usted empezó a ver de más. Usted desenfocó su mirada de lo que tenía que hacer y decir y seguir. Y usted y yo empezamos a hundirnos. Yo no sé realmente qué lo hizo a usted o qué me hizo a mí caer. Pero este día le voy a decir algo. Este día el Señor le manda a decir que usted siente que se está hundiendo. Si usted empezó a ver esa tempestad, si usted empezó a ver esos vientos que se levantaron, y usted siente que ya no puede caminar de la mano de Dios, es el momento que abra su boca, como lo hizo Pedro. Que abra su boca y le diga, Señor, me estoy hundiendo. Y así como tú le extendiste su mano al apóstol, lo sacaste, lo llevaste a la barca y calmaste la tempestad, te pido y te clamo que este día me levantes, me saques de donde yo me estoy hundiendo. Yo no sé lo que el Señor quiere hacer con su vida, pero si usted ya dio muchos pasos en falso, ya es hora de que se afirme. Ya es hora de que afirme ese paso. Ya es hora de que usted y yo empecemos a confiar en Él. Que empecemos a creerle. Si Él dice que nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar, entonces ¿por qué nosotros hemos creído en otra palabra? ¿Qué promesa, qué palabra usted ha olvidado del Señor? Cuando mi hija estaba ahí tirada en su cuna, luego la llevamos para la sala. Yo me concentré en verla ahí nada más. No miraba vida en ella. Había algo en mí que me decía, una voz que me decía, la vas a perder. Y lloraba. Pero se me olvidó clamar en ese momento. Y seguramente si yo hubiera clamado en ese momento, ni siquiera hubiera tenido necesidad de llamar. No hubiera tenido necesidad de llamar a emergencia ni llevarla al hospital. Pero a veces es necesario pasar esas angustias para darnos cuenta de quién dependemos.
para darnos cuenta que muchas veces no estamos caminando firmemente. Decimos que estamos bien, decimos de que dependemos de Él, pero fallamos a cada momento. Escuchamos al Espíritu Santo decirnos, no lo digas, no lo hagas, pero lo hacemos. Porque yo muchas veces he sentido dejar mi teléfono, dejar tantas redes sociales, ponerte a leer la Biblia, ponerte a leer la palabra, prepárate. No lo hacemos. Preferimos desenfocarnos. Y cuando nos toca caminar sobre las aguas nos hundimos. Porque hemos dejado de creer. Mire, Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Somos llamados a no ser de doble ánimo. Si usted y yo decidimos seguir a Cristo, sigámoslo en espíritu y en verdad. Creámosle a Él. Creamos en lo que Él hizo y en lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Si Él le dio una promesa, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Él no miente. Él permanece. Él no se equivoca. Nos equivocamos nosotros. Y este es el mensaje, hermanos, amigos, oyentes, que les quería compartir acá este día. Espero realmente que sea de bendición para sus vidas. Que sigamos adelante. Que nos afirmemos en el Señor. Ya no es tiempo de seguir jugando. Ya no es tiempo de seguir diciendo puedo, todavía tengo más tiempo. Estamos viviendo días malos, días difíciles. Días donde el Señor le está diciendo, ¿querés caminar sobre las aguas? Enfócate. Enfócate en mí. Enfócate en mí. No te desenfoques. No mire al este, al oeste, al norte, al sur. Mire enfrente. Mire al Señor. Mire ese punto perfecto que es Cristo. Hasta aquí llego con este mensaje, esperando que nuevamente el Señor le siga bendiciendo, le siga cubriendo su entrada y su salida. Seguimos clamando porque el Señor sea el que tenga el control de todo lo que está sucediendo en este momento. De verdad que Dios les bendiga enormemente. Y les quiero hacer una invitación, que si usted necesita alguna oración o usted necesita aprender más de la palabra, no dude en buscarnos. No dude en buscar de Dios. No dude si usted necesita que algo que podamos hacer como iglesia de verdad. Toma la libertad de decir lo que estamos aquí. Y que sabemos que Dios es el que va a actuar. Dios es el que va a hacer. Y nosotros estamos aquí únicamente para llevar la palabra, para llevar el mensaje, para clamar por la vida de cada uno, para clamar unos por los otros como la palabra nos dice. Bendiciones, sigamos adelante. Hasta la próxima.